Señor, gracias por tu palabra, por este día, porque nos das la oportunidad de presentarnos ante tu presencia. Queremos escucharte, Señor. Sabemos que toda tu palabra es tu aliento y queremos recibir la vida que solo tú puedes darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 8, Primera de Crónicas, capítulo 8. Estamos en esta sección del libro. Acuérdate que no sabemos quién escribió este libro. Se piensa que Esdras fue el que escribe este libro. Algunos piensan que no puede ser Esdras, tiene que ser alguien posterior a Esdras por la cantidad de información que maneja, ¿no? Entonces, no sabemos bien, pero sabemos que fue escrita a aquellos judíos que habían regresado de la cautividad de los 70 años en Babilonia, habían regresado a Jerusalén, a la reconstrucción primeramente del templo, luego del muro, y que pues han estado en Jerusalén ya por muchos años, pero no ven las promesas de Dios cumplidas. Sí hay un regreso, ¿no?, físico de la gente, pero Israel, la nación de Israel, no ha regresado a su gloria, no es el reino de Israel. Entonces, este libro parece que fue escrito para, número uno, recordarles a los judíos su identidad, de dónde vienen, quiénes son y cómo Dios en su plan no está perdido. Todo está dentro del plan de Dios. La historia se ha desarrollado de acuerdo a lo que Dios ha permitido. Y lo que el cronista hace, en primer lugar, es una lista genealógica de muchas personas. Va primeramente desde el principio, ¿no? Desde Adán, y luego cuando llega ya a Jacob con sus 12 hijos, va tribu por tribu hablando cómo cada una de estas tribus se ha ido desarrollando, dónde se fue asentando. Algunos dicen incluso que esto tiene que ayudar a que la gente se ubique geográficamente dónde está, ¿no? ¿Qué parte de la tribu es acá? ¿Qué parte de la tribu es allá? Y así llegamos al capítulo 8 de Primera de Crónicas. Hemos estado viendo una narración de cada hijo de Jacob, cada tribu de Israel, y hoy vamos a ver la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín. Estuve tentado a ver capítulos 8 y 9 porque un poco en realidad eh, se cierra con la tribu de Benjamín de manera directa porque el rey, el que inaugura el período de monarquía en Israel, es el rey Saúl, ¿no? Antes de Saúl están los jueces, desde Samuel, que fue el último juez, y de ahí para atrás todos los que vemos en el libro de jueces, Sansón, Gedeón, Débora, etcétera. Todos ellos son jueces que culminan en Samuel, y luego está Saúl como el primer rey de la nación. Entonces Benjamín es ese enlace final con su genealogía, que vamos a ver a Saúl, para luego en el capítulo 10 ya empezar a ver, pues ya de manera histórica, ya no estaremos viendo tantas listas de nombres y cosas así. Pero vamos a comenzar y vemos los primeros problemas que nos da esta genealogía. Capítulo 8, versículo 1 dice, Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, Ahara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. ¿Cuál es el primer problema que nos topamos en esta narración? Es que el cronista ya había hablado de Benjamín. En el capítulo 7, versículo 6, ya había hablado de Benjamín, pero fíjate lo que dice. Los hijos de Benjamín fueron tres. Ah, caramba. En el capítulo 8 son cinco y en el capítulo 7 son tres. En el capítulo 7 son Bela, Becker y Gediael. Y en el capítulo 8 son Bela, luego Asbel, Ahara, Noa y Rafa.
Entonces, ¿cómo es posible que haya esta incongruencia entre ellos? Bueno, la primera forma en la que se puede ver esto es que en el capítulo 7, si tú recuerdas la semana pasada, hablábamos de hombres valientes, hombres de guerra. Entonces, según algunos estudiosos, el capítulo 7 narra, digamos, las crónicas del lado militar de Benjamín, los guerreros, los valientes, mientras que en el capítulo 8 se va a narrar la parte de la realeza, porque es lo que va a conducir hasta el rey Saúl. Si le queremos añadir un poquito más de conflicto, en Génesis 46, Génesis capítulo 46, ya al final casi de Génesis, versículo 21, dice, los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Hupim y Ard. Y dice, a ver, espérame, esos como que ahora ya hay 10. No, en el capítulo 7 son 3, en el capítulo 8 son 5 y en Génesis 46 son 10. Y algunos nombres suenan como de los enanos del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ordena esto? La realidad es que ninguna genealogía es exhaustiva. Acuérdate que no están tratando de hacer una cosa estadística, sino que cada narración tiene un propósito teológico más que un propósito estadístico, no, no es el objetivo, es la Biblia, tiene un propósito teológico. Y en el capítulo 7 probablemente eso, hablaban de los valientes, en el capítulo 8 están preparándonos para hablar de la realeza. Entonces, ninguna de estas listas probablemente es completamente exhaustiva. Además, hay que sumar la idea que había en aquella época bastante común que alguien podía tener nombres, varios nombres, ¿no? Eh, podías tener un nombre en hebreo, luego un nombre en otro idioma, podías tener un nombre al principio de tu vida y luego cambiarte de nombre a la mitad. Y a veces se usaban como diminutivos, como decirle Prisca a Priscila en el Nuevo Testamento, ¿no? Prisca y Priscila es la misma persona, pero pues uno es, digamos, su nombre completo, Priscila, y Prisca es como su diminutivo. Como el día de hoy podríamos tener este eh, Antonio, Toño, o digamos José María, Chema, o cosas así. Y entonces depende del el que está narrando, a veces va a decir algo que suena distinto, ¿no? Eh, o incluso hay cosas que, por ejemplo, en inglés el nombre John, su diminutivo es más largo, es Johnny. Pero luego en español, en América Latina, hay gente que se llama Johnny, ¿no? Que ya tomó el diminutivo como nombre. Y entonces cuando quieres hacer un diminutivo de Johnny, ya es Johnnycito. Y entonces como que si haces una lista, según el año, vas a encontrar que el nombre no se deformó, pero fue cambiando y es la misma persona, ¿no? Bueno, algo así pudo haber sucedido, no tenemos más información que esa. Pero, ¿qué nos dicen de Benjamín, Primera de Crónicas, capítulo 8? Nos da esta lista de personas que, como te digo, están relacionados con la realeza. Ah, perdón, un dato más. Benjamín es el último hijo que Raquel le da a Jacob. Jacob recuerda que tiene dos esposas y cada esposa tiene dos concubinas con las que Jacob tiene hijos. Y hay una especie de competencia entre ellas, entre las esposas, de ver quién le da más hijos a Jacob. Y Raquel eh, no podía darle hijos en principio, pero luego puede darle a Benjamín, bueno, en el último, le da a José, le da a Benjamín, le da a Benjamín y Benjamín, cuando nace, Raquel se siente muy mal y sabe incluso que va a morir y por eso le nombra como hijo de aflicción. ¿No? Le da un nombre que es hijo de aflicción
Y luego le cambian el nombre a Benjamín, que es hijo de mi mano derecha. Pues sí, porque es muy doloroso que tu hijo se llame hijo de mi aflicción, ¿no? De su mamá, y le ponen hijo de mi mano derecha. Ok, eso que nos sirva un poquito de contexto para lo que viene. Verso 3. Los hijos de Bela, ¿no? Dentro de los hijos de Benjamín, el primero es Bela, que es el primogénito según esta narración. Dice, fueron Adar, Gera, Abiú, Abisúa, Naamán, Ahoa. Gera, ¿no? Uno de estos descendientes de Bela y descendiente de Benjamín, Sefufán e Hiram. Y luego verso 6, estos son los hijos de Ahod. Ahod aquí no nos da mucha información, pero Ahod fue uno de los jueces. Acompáñame al libro de Jueces, capítulo 3. Jueces 3, versículo 15. Al inicio, después de la muerte de Josué, comienza este período de jueces en la tierra prometida. Dice verso 15, Jueces 3:15, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, ¿te acuerdas? Esta misma línea que estamos viendo, un benjaminita, ¿no? El cual era zurdo. Y esto es muy curioso porque Dios escoge a un zurdo descendiente del que es mi mano derecha, ¿no? Porque Benjamín es hijo de mi mano derecha y Dios escoge a un zurdo para, para llevar esto. Y bueno, lee luego la historia a detalle. El rey de Moab los tenía sujetos y lo que hace Ahod es acercarse con una ofrenda ante el rey y le dice básicamente al rey, oye, quiero decirte algo, como un diestro normalmente guardaría su espada de este lado, en el lado izquierdo, para sacarla y atacar. Pero él no es diestro, es zurdo. Entonces tiene la espada en el lado que no es normal. Entonces nadie lo ve raro, se acerca, pone su mano de este lado, que pues dirá, quién sabe qué le pasó, porque de ese lado nunca hay nada, y de entonces saca un pequeño cuchillo y mata al rey y le deja el cuchillo ahí. Siempre había un pastor en Semilla que decía que se le acercó y decía, guárdame este fierrito, ¿no? Y lo atraviesa, que además el rey era muy gordo y entonces le entra la espada y entra la empuñadura, o sea, entre el filo y la empuñadura, y luego cuando sale, pues le perforó, digamos, el intestino grueso y sale todo el contenido y se desparrama ahí, y entonces ya se escapa y se va y todo, ¿no? Eh, bueno, regrésate a Primera de Crónicas 8. Este es Ahod. ¿No? Lo curioso es esto que te decía, que Ahod es zurdo y es el que viene de la mano derecha. ¿No? Verso 4, no, perdón, verso 6. Estos son los hijos de Ahod, que es hijo de Gera, que es hijo de Benjamín. Estos son los jefes de las casas paternas que habitaron en Geba y fueron transportados a Manahat. Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó y engendró a Usa y a Hiud. Y Saharim engendró hijos en la provincia de Moab. Este Saharim, por todo esto que está sucediendo, que no se nos dice qué pasó, tuvo hijos en Moab, no en la tierra prometida, tuvo hijos, digamos, en el extranjero. Sarim engendró a sus hijos en la provincia de Moab después que dejó a Husim y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Odes su mujer a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirna. Estos son los hijos jefes de familias. Mas de Husim engendró a Abitob y a Elpaal. Los hijos de El Paal, Eber, Misam y Semed, el cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. Bería también y Sema,
que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Si tú recuerdas, en el tiempo en el que se reparten las tierras, no hay una posesión absoluta del territorio. Josué, ¿no?, con la invasión a la tierra prometida, gana mucho terreno, pero luego divide las tierras y cada tribu tiene que pelear su territorio y limpiarlo, pero no todas lo hacen. Unos de los que no lo hacen son los de Dan. Los de Dan no toman su territorio y lo limpian. De hecho, lo que hacen es escapar. Los de Dan le dicen a Josué, oye, este territorio que nos diste no nos gusta, y se van al norte. Por eso Dan es la tribu que originalmente no estaba en el norte, estaba en medio, pero terminan mudándose y la tribu de Dan queda al norte. Por eso la frase que notarás mucho, que es la de Dan a Beerseba, que es como del norte a sur, como de Tijuana a Yucatán, digamos, ¿no? Eh, y esta, esta población que se nos nombra aquí en el verso 13, Ajalón, era originalmente de Dan, pero los de Dan abandonan, se van al norte porque pues no les gustó lo que Dios les dio. Algunos piensan que tuvieron mucho miedo de los habitantes que había en la tierra. Sea como sea, eh, es falta de fe. Y ya que hablamos esto de Dan, permítame hacer un paréntesis, porque Dan no está nombrado en toda esta crónica que hace el cronista. Eh, Dan no está mencionado de ninguna manera. La gran pregunta es, ¿por qué? La respuesta es, no sabemos, porque no lo dice. Podemos intuir que tal vez tiene que ver con esto. Si tú lees el libro de Jueces, por ahí el capítulo 18, hay un momento en el que la tribu de Dan está yéndose hacia el norte buscando dónde ir y encuentran a un levita que este, es un, digamos, ¿cómo sería el término el día de hoy? Es, es un, es un emprendedor, ¿no? Este levita, él no trabaja para el donde está el arca ni nada. Él es un emprendedor y se encuentra con Micaía y Micaía tenía un terafín, como un ídolo, y este levita le dice, oye, yo puedo ser tu sacerdote, ¿no? Soy levita y pues ya, entonces él tiene su emprendimiento, él tiene su sacerdocio a domicilio y él es el sacerdocio del terafín de Micaía y de su mamá. Y pasa la tribu de Dan por ahí y le dicen, oye, ¿tú eres sacerdote? Pues, pues sí, ¿no? Ejerzo de sacerdote aquí y tengo mi terafín. Y los de Dan le dicen básicamente, pues, ¿qué prefieres? ¿Ser sacerdote de esa familia o ser sacerdote de una tribu entera? Vente con nosotros, que de por sí te vamos a robar el terafín, y pues vente y vas a ser sacerdote de un pueblo entero. Y pues él dice, el levita dice, pues déjame pensarlo. Bueno, va, y agarra y se van. Micaía hace todo su berrinche y no sirve de nada porque básicamente le sacan un fierrito y le dicen, tú decides. Y entonces Micaía se regresa y la tribu de Dan se lleva un levita de un sacerdote, de un ídolo, y es a partir de ahí que en realidad, digamos, es el primer caso de idolatría clara marcada en las tribus de Israel. Por eso es que piensan algunos que Dan no está mencionado en esta crónica, porque fue, digamos, el primer traidor al pacto de adoración a Israel.
Y probablemente por eso dicen algunos que perdón, en Apocalipsis, cuando se hacen la marca de 12,000 sellados por cada tribu, no se menciona la tribu de Dan tampoco. ¿Por qué? Probablemente por esto, porque es por Dan que entra la idolatría, una idolatría que al final va a conducir a que el pueblo entero sea llevado deportado a Siria, los del norte, y a Babilonia, los del sur, ¿no? Entonces es como hilar estos puntos, no más para que nos quedemos tranquilos. Si tú recordarás cuando estudiamos Ezequiel, cuando se reparten los territorios en alrededor del templo, que estuvimos varios capítulos en esa sección, al primero que le otorgan tierras es a Dan, primeramente, ¿no? Es como la tribu a la que sí metió la pata, a partir de ti entraron toda la idolatría, pero cuando venga el tiempo de restauración de las cosas, Dios le da a Dan en primer lugar el territorio que va a tener. Bueno, cerramos paréntesis de lo de Dan para que si te preguntas por qué no están mencionados, pues no, no están mencionados. Y regresamos a Benjamín, que estamos aquí en el texto, versículo 14. Bueno, aquí lo que nos narra es que los de Benjamín recuperaron parte de estas tierras que eran de Dan y que habían abandonado, tomadas por los filisteos y que ahora los benjaminitas tomaron. Verso 14. Ahío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joja, hijos de Bería. Zebadías, Mesulam, Iski, Eber, Ismerai, Geslías y Jobab, hijos de Elpaal. Hakim, Sikri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adías, Beraías y Simrat, hijos de Simei, e Ispam, Eber, Eliel, Abdón, Sikri, Hanán, Hananías, Elam, Anatotías, Ibdaías y Peniel, hijos de Sasac, y Samserai, Seharías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicre, hijos de Jeroham. Estos fueron jefes principales por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Jerusalén, la historia de Jerusalén es compleja porque primero fue habitada por los jebuseos, luego está, es parte de Benjamín en un momento y al final termina siendo la capital del reino de Judá, ¿no? Entonces va a ir moviéndose. ¿Por qué? Porque David es el que la conquista. David conquista Jerusalén porque había estado por muchísimo tiempo tomada por los jebuseos. Y eso porque Jerusalén está en un monte y como veíamos, no sé si en este estudio, no sé en cuál estudio, pero veíamos que en un monte es difícil de atacar. Siempre es más fácil atacar hacia abajo o en plano, pero si está en un monte es complicado. Y Jerusalén estaba en un monte y por eso había sido muy complicado de tomarla hasta que David la toma. Verso 29. En Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, su hijo primogénito Abdón, Sur, Cis, ahí subráyale, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ahío y Sequer. Y Miclot engendró a Simea, estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadad y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribbaal, y Meribbaal engendró a Micaía. Ok, aquí ya llegamos a nombres que conocemos, porque Cis engendró a Saúl, y Saúl es el primer rey de Israel. Este rey viene porque te acuerdas que el pueblo dice, queremos un rey como tienen las otras naciones. Dios había prometido que iban a tener rey, pero eh, digamos que se adelantan a los tiempos de Dios. Y como se están adelantando, Dios les da un rey de la tribu de Benjamín, que es Saúl. Cuando la profecía, acompáñame por favor a Génesis 49. Génesis 49.
donde están las bendiciones que Jacob da a sus hijos. Mira, Génesis 49, versículo 10. Voy a leer desde el versículo 10. Desde el versículo 8, voy a leer desde el 8. Judá, está hablando de la tribu de Judá, dice, eh, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de los enemigos, es decir, en el cuello de sus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? Fíjate el verso 10. No será quitado el cetro de Judá. Desde Génesis, Dios estaba marcando que la autoridad, el rey, vendría de Judá y no será quitado el cetro de Judá. Ya estaba marcado que el rey tendría que ser de Judá, no de Benjamín. ¿Mm? Eh, Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo es una referencia al Mesías. Entonces, el cetro iba a ser de Judá para entregárselo a el Mesías que vendría de la tribu de Judá, como efectivamente el Señor Jesús vino de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos escogen, toman, Saúl era el más grande de todos, y Dios les da ese rey que deberían haber notado, oye, este es de Benjamín, no es el rey que debería ser porque el rey tiene que ser de Judá. Lo debieron haber notado, pero estaban demasiado impactados con que Saúl era muy grandote, querían un rey, ya era la solución y no era en verdad lo que Dios quería. Samuel incluso en un momento les dice, oigan, estamos a tiempo, regresen a Dios porque Él es nuestro rey y el pueblo no quiere. No más para no olvidarlo, esto tiene que servirnos de lección que a menudo queremos lo que Dios quiere. Dios quiere dar rey, yo quiero rey, pero no queremos esperar el tiempo que Dios tiene, ni los medios, ni la forma en la que Dios va a llevar a cabo su voluntad. Y al final lo mezclamos de tal manera, Dios quería darnos rey, está en la palabra, ya tenemos rey, Dios está sosteniéndonos, cuando no era verdad. Estás tomando a un benjaminita en vez de estar esperando al verdadero rey. Acuérdate, eh, el cetro tenía que estar en el rey, en Judá, y Benjamín es la mano derecha. Y si tú después de Saúl recuerdas que hay un momento en que Jonatán le da su arco, su capa y su talabarte a David y le dice, yo sé que tú vas a ser el rey. ¿Qué está haciendo Jonatán? Le dice, tú vas a ser el rey y yo voy a estar a tu lado, yo voy a estar a tu mano derecha. Yo soy benjaminita, tú eres el rey, el cetro está en Judá, yo soy la mano derecha, yo voy a estar a tu lado, yo voy a estar aquí para sostenerte. Jonatán lo entiende perfecto, él sabe cuál es su rol, qué es lo que tiene que hacer, pero lamentablemente las decisiones de su padre terminan arrancando el, eh, pues, la vida también a Jonatán y a todos sus hijos. ¿No? David entiende también esto que Jonatán le había prometido y luego va a hacer misericordia con Mefiboset. ¿No? Volvamos a Primera de Crónicas, porque esto está sucediendo porque dice, verso 33, que Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonatán, Jonatán Malquisú, Abinad y a Esbal. Hijo de Jonatán fue Meribal. Este Meribal es probable que sea Mefiboset, que por estos nombres que te digo que se cambian, termina siendo Meribal a Mefiboset. Meribal, que Mefiboset, si recuerdas, es el que está eh, lisiado de los pies al que David encuentra para hacer misericordia. Y Meribal engendró a Micaía, los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Alemet,
Asmebet y Simri. Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, y cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Ulam, su primogénito. Jeús el segundo. Oh, perdón, me brinqué. No me culpen, es muy complicado leer tanto nombre. 38. Los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Hanam. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esec, su hermano, Ulam, su primogénito, Jeús el segundo, Elifelet el tercero, y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes, vigorosos, flecheros, diestros, ¿no? Mano derecha, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron los hijos de Benjamín. Ok. ¿Qué creo que tenemos que meditar en este capítulo para nuestra vida? Eh, Número uno, mm, eh, si Saúl hubiera entendido cuál era su rol, cuál era el plan que Dios tenía para él, no hubiera sido su vida tan trágica. Si porque cuando Primera Samuel 15, cuando Samuel le dice, Dios te ha desechado como rey, no le está diciendo Dios te ha desechado como persona. Estás perdiendo el rol del rey, pero todavía puedes servir a Dios. ¿Cómo? Entendiendo que eres benjaminita. Le ha dado tu trono a alguien mejor que tú. Ok, Señor, dime quién para que yo pueda servirle. Porque si es alguien que tú estás escogiendo mejor que yo, pues mi tarea será ser su benjaminita, su mano derecha. Es, Ese sería el rol que debió haber tomado. Ahora, a menudo tú y yo peleamos cosas que tenemos y cuando por alguna razón Dios dice, vamos a mover, este, como político, cuando hay cambio de sexenio, te llevas hasta las plumas, hasta el papel, hasta las gomas, para que el que venga no tenga nada que hacer, ¿no? Esa es la actitud del político. Y a veces nosotros nos agarramos tanto de algo que olvidamos que Dios tiene un plan, Dios sigue siendo poderoso. Y nuestra vida, digamos que nuestro propósito más alto es poder ser la mano derecha de nuestro rey. Qué gran privilegio el poder cargarle su espada, el poder caminar a su lado, el poder entender que no se trata de mí. Yo no quiero ser Saúl el rey, prefiero ser Jonatán, que era el heredero al trono, pero él dice, toma mi arco, mi espada, mi talabarte, porque tú vas a ser el rey. Y esa renuncia a Jonatán no solo le permite tener una comunión con el rey David, sino que incluso esa misericordia va a extenderse hacia sus hijos, hacia su descendencia, porque David va a buscar descendientes de Jonatán para ejercer misericordia. Entonces, sí, Jonatán pierde el trono al que por herencia le tocaría, pero al perder, gana al rey. ¿Qué prefieres, el trono o el rey? Y lo mismo creo que tenemos que recordar el día de hoy. Jesús dijo, el que pierde su vida por causa mía y del Evangelio la va a guardar, pero el que quiere conservarla la va a perder. En el reino de Dios las cosas son distintas a lo que está acá. Aquí está volteado. En el reino de Dios se baja para subir, se suelta para tener. Y creo que eso, abracemos nuestro rol de benjaminita, porque, porque es un rol digno ser la mano derecha del Señor de todos los señores. Eh, y por último, eh, Dan no le creyó a Dios. Es esa misma insatisfacción, ¿no? Dios les dio un territorio. Los territorios se sortearon, fueron echados a la suerte. Y ellos debieron haber pensado, ok, lo que Dios me dio, pues Él puede controlar cómo caigan las suertes. Y lo que Dios me dio está bien.
Tal vez hay mucho enemigo, pues me dará más fuerza. Tal vez hay mucha maleza, pues Dios me dará más fuerza. Pero en la suerte que Dios repartió, estaba el destino de Dios para Dan. Y Dan, al no abrazar la voluntad de Dios, terminó contratando un, a un sacerdote que, que en realidad no está haciendo lo correcto y terminaron siendo idólatras. Entonces, en la suerte que Dios nos haya repartido, mi suerte no es la tuya, mi suerte fue nacer en otro país y venir a vivir acá. Y tu suerte fue nacer acá y quedarte acá. O quién sabe cómo habrá sido tu suerte. Algunos tuvieron la suerte de tener un buen trabajo, otros tuvieron la suerte de no tener un gran trabajo, un cuerpo enfermo, un cuerpo, o sea, no importa, Dios reparte suertes, pero ahí Dios quiere hacer su obra. Y es mejor ser ahí la mano derecha de Dios que tratar de ser Saúl el del trono a costa de cualquier cosa, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú en tu sabiduría repartiste suertes. Decidiste con tu sabiduría dónde deberíamos estar y qué deberíamos tener. Y ahí donde tú nos llevaste, Señor, queremos honrarte. En la condición que sea que tú hayas traído, queremos honrarte, confiando en que de alguna manera, aunque no lo veamos, por fe podemos saber que es lo mejor. Tú no te equivocas, Señor. Ahora permítenos ser tu mano derecha, el que carga tu espada, el que está, aunque no somos dignos ni de encorvados desatar la correa de tu calzado, Señor, permítenos ser el que está contigo en tu obra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.